Hola y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno a analizar un principio clave, la idea de que la Escritura es la única y suprema autoridad para la fe, un concepto que se conoce como sola Escritura. Y todo arranca con una pregunta que es, la verdad, fundamental y que va a guiar todo nuestro análisis. ¿Cuál es el verdadero cimiento de la fe? ¿Se apoya en lo que dicen los hombres o en lo que Ivry con HMVH mismo dejó por escrito? Para ir desgranando esto, vamos a ver 6 puntos clave. Primero, la autoridad suprema de la Escritura. Luego, la raíz bíblica de la fe. También, el choque entre los mandamientos y las tradiciones. Después, el deber de escudriñar, los candados divinos para proteger el texto. Y finalmente, la libertad que viene con la verdad. ¡Vamos a ello! Vale, pues arrancamos con el primer punto. La idea de fondo, el argumento central, es que la propia Escritura es el juez final, el que tiene la última palabra sobre cualquier doctrina o práctica. Lo que nos dice el texto es que la fe bíblica no se basa en, en concilios, en credos o en tradiciones, sino solo y exclusivamente en la palabra inspirada de YHWH. Y claro, aquí se plantea un riesgo. Cuando una religión se pone por encima del texto, pues se abre la puerta a la manipulación. Al final, se puede acabar obedeciendo a hombres en vez a YHWH. Por eso se insiste tanto en que la Escritura no es un adorno, no es un accesorio, sino que es el estándar, la vara de medir absoluta. Bien, y esto nos lleva directos al segundo punto. ¿Cómo se conecta todo esto con el origen mismo de la fe, según lo que leemos en la Biblia? Aquí el texto que analizamos hace una distinción que es, la verdad, muy clara. Nos dice que los padres de la fe, los auténticos, no son los líderes de instituciones que vinieron después, sino los patriarcas originales, Abraham, Isaac e Israel. Así que el fundamento, el cimiento de todo, no estaría en una organización religiosa, sino en ese pacto que YHWH hizo directamente con ellos. Y ojo, porque esta cita de Romanos es clave para entender esto. Se usa para argumentar que el linaje espiritual no va de sangre, no es una cuestión de ser descendiente físico de alguien o de pertenecer a un club, sino de formar parte de la promesa divina. La raíz de la fe, por tanto, estaría en esas promesas que se dieron ya desde el Génesis. Y claro, esto nos pone sobre la mesa uno de los conflictos centrales que se plantean, esa tensión, ese choque entre los mandamientos que vienen de Dios y las tradiciones religiosas que han creado los hombres. Lo que hace el material de origen es poner frente a frente dos conceptos. Por un lado tenemos el mandamiento de Dios, que es básicamente su instrucción escrita, lo que Él dijo. Y por otro, la tradición de los hombres, que son esas costumbres, esas reglas que se van heredando. Y el punto clave es que se plantea que estas dos fuentes de autoridad, pues muchas veces chocan. Y para enmarcar este conflicto, el texto va directamente a las palabras de Yeshua. Fijaos, porque él no lo plantea como si fuera una cuestión de gustos o de estilos, no. Lo presenta como un choque frontal de autoridades. Y al final la pregunta es muy simple. ¿Quién tiene la última palabra? ¿Yudhua con su escritura o los hombres con sus costumbres? Y esta advertencia es fundamental. Lo que se desprende del análisis es que Yeshua estaba enseñando que una tradición puede llegar a tener tanto peso que anula el propio mandamiento de Dios. Es decir, que se acaba cambiando la voluntad divina por normas humanas. Vale, entonces, si existe este riesgo, ¿qué se supone que se debe hacer? Pues bien, el texto aquí es muy directo. Plantea una directiva clara, la obligación personal de coger cada enseñanza y pasarla por el filtro de las Escrituras, de verificarla. Y para esto se nos pone un ejemplo muy concreto, el de los creyentes de Berea. Se presentan como el modelo a seguir. Y no se trata de rechazarlo todo por sistema, ¿eh? Es un proceso de 3 pasos muy lógicos. Primero, recibir la palabra con buena disposición, con la mente abierta. Segundo, escudriñar, investigar las Escrituras cada día. Y tercero, el paso crucial, comprobar si eso que se ha escuchado encaja de verdad con lo que está escrito. Y aquí está la clave de todo. El razonamiento es el siguiente. Si las enseñanzas del mismísimo apóstol Pablo se sometieron a este examen, a este escrutinio, entonces, con muchísima más razón, cualquier enseñanza que venga después, venga de un pastor, de un concilio o de una tradición de siglos, tiene que pasar por el mismo filtro. Tiene que ser evaluada con la Escritura en la mano. Vamos con el siguiente punto, que introduce un concepto muy potente. El texto habla de una especie de candados divinos. ¿Qué es esto? Pues son advertencias muy explícitas que están en la propia Escritura para evitar que el mensaje original se altere. El primer candado, la primera gran advertencia, la encontramos ya en la Torá. Es una orden directa y muy clara. No se puede añadir ni quitar nada a la palabra que YHWH manda. Es como si se pusiera una valla, una frontera sagrada, alrededor de sus mandamientos escritos.
Y lo curioso es que, haciendo un paralelismo perfecto, justo al final de todo el canon bíblico, en Apocalipsis, encontramos otra advertencia igual de solemne. Se presenta como el segundo candado, que cierra el círculo. Refuerza, desde el principio hasta el final, la misma idea. El mensaje tiene que permanecer intacto. La cosa es seria, ¿eh? La gravedad de estas advertencias es evidente. La idea de fondo es que fue el propio J.W.H. quien puso estos límites tan estrictos. ¿Para qué? Pues para evitar que se creen doctrinas artificiales o que alguien venga con actualizaciones que al final desvíen del mensaje original. Bueno, y con todo esto sobre la mesa llegamos al punto final, a la conclusión. Y aquí es donde se unen todas las piezas del puzzle. Todo esto nos lleva a un resultado muy concreto, de aferrarse solo a la Escritura, la verdadera libertad. El llamamiento que hace el texto, la propuesta final, no es simplemente cambiar de una denominación a otra, no va de eso. El enfoque es volver al gobierno directo de JHW a través de su palabra, ponerla por encima de cualquier sistema humano, da igual que sea antiguo o que sea moderno. Y aquí, esta promesa de Yeshua es la que lo ata todo. Fijaos en la conexión directa que hace. Si se permanece en su palabra, ocurren tres cosas. Primero, se es un discípulo de verdad. Segundo, se conoce la verdad. Y tercero, como consecuencia de todo eso, se alcanza la libertad. Y esta es la imagen final, el mensaje que lo resume todo. La auténtica liberación, desde esta perspectiva, llega cuando la persona creyente se mantiene fiel a la palabra escrita. Es como salir de las prisiones que pueden crear las tradiciones humanas para poder caminar a la luz de la verdad divina. Y para cerrar, vamos a dejar una pregunta en el aire. Una pregunta que se desprende de todo lo que hemos visto. Si aceptamos el principio de que la Escritura es la autoridad final, la definitiva, ¿qué habría que hacer cuando una enseñanza, por muy arraigada o popular que sea, choca de frente con lo que está escrito? Ahí queda esa reflexión. Gracias por habernos acompañado.